En nuestro estudio semanal de las distintas porciones de la Torá, este día llegamos a la sección que comprende el libro de Génesis, del capítulo 25 versículo 19, al capítulo 28 verso 9, y que lleva por nombre, Toldot. El objetivo más alto de esta porción, es que podamos comprender cómo actúa Dios siempre en favor nuestro, cómo Dios siempre está atento a lo que nos pasa, y a todo lo que rodea nuestra vida. Y también esta parashá nos muestra cómo toda buena dádiva viene de Dios, y que cuando se nos presenta algo malo, Dios hace que eso malo que nos pasa, al final traiga un buen beneficio. Deuteronomio 23:5, mas no quiso Adonai tu Dios oír a Balaam, y Adonai tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Adonai tu Dios te amaba. Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida del patriarca Isaac es una cátedra que nos enseña que si Dios ya nos ha ayudado en repetidas ocasiones, no tenemos derecho a dudar de él. La importancia de los patriarcas estriba en las características de su personalidad, porque éstas encarnan atributos de la personalidad de Dios. Por ejemplo, se distingue a Abraham por su atributo de bondad, pero a Isaac se le relaciona más por la parte restrictiva que trae el juicio. Esto nos enseña que la consecuencia de la bondad de Dios es el juicio con el cual nos juzga para no dejarnos caer. Es decir, para quienes andamos en el camino de la fe, y comenzamos a desviarnos, Dios nos envía juicios de bondad para estorbar nuestra desviación, y reencausarnos para no dejarnos caer en algo que pueda tener consecuencias graves, tanto en este mundo físico, como en el mundo espiritual. La Torá dedica varias parashiot a la vida de los patriarcas Abraham y Jacob, mientras que solo una parashá, esta, Toldot, se enfoca en Isaac. De Isaac se hablan pocas cosas muy concretas. Que es hijo de Abraham, Génesis 25:19, estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. Que era heredero del reino, incluso antes de nacer, Génesis 12:7, y apareció Dios a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Que es el hijo de una promesa, Génesis 17:19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Que Dios lo pide en consagración para él, Génesis 22:2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es en esta parashá, donde hay una historia que involucra a Isaac, y que no involucra a algún otro patriarca, la historia del período que vivió en Gerar, la tierra de los filisteos. Esta historia relata cómo Isaac se vio forzado por una hambruna a mudarse a Gerar, lugar en el cual tuvo que decir que su esposa Rebeca era su hermana, tal como había tenido que hacer su padre, muchos años antes. Luego la Torá explica largamente cómo los filisteos sellaron los pozos que Abraham había excavado, y cómo Isaac los volvió a excavar. Isaac se encontró con mucha hostilidad por parte de los filisteos nativos, y finalmente hizo un pacto con Abimelech, el rey de los filisteos. Es muy difícil extraer alguna lección significativa de esta historia en un análisis superficial, pero en realidad, si profundizamos un poco, esta historia nos entrega la clave para entender a Isaac. El aspecto más llamativo del actuar de Isaac es que fue muy similar al actuar de su padre. Cuando hubo una hambruna en la época de Abraham, este se dirigió a Egipto, Isaac planeaba hacer lo mismo, hasta que Dios le dijo que no dejara la tierra prometida, especialmente para que no se fuera a refugiar con su hermano Ismael. A continuación, Isaac volvió hacia los pozos que había excavado su padre, pero que ahora estaban sellados, los volvió a excavar, y les puso a cada uno el mismo nombre que su padre les había dado anteriormente. Las acciones de Isaac que acabamos de describir, nos enseñan el concepto más arraigado de la cultura hebrea, y que se denomina Mesorat Avot, que es el seguir las tradiciones de nuestros padres, a lo largo de todas las futuras generaciones. Este es el mayor atributo que lo relaciona como un reflejo del Mesías el Hijo de Dios, quien hacía o decía todo lo que había oído de su padre, Juan 17:7-8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Isaac, así como posteriormente lo hiciera el Mesías, no quiso desviarse ni un centímetro del camino que había recorrido su padre. Esto explica el rol que tuvo Isaac entre los patriarcas. Abraham fue el pionero, sentó los precedentes y puso las señales en el camino. El rol de Isaac fue consolidar todo lo que había hecho su padre, seguir sus pasos con precisión y, de esta forma, establecer para todas las generaciones futuras la primacía de seguir lo que se llama, la Mesorá, la tradición. El objetivo de la vida de Isaac, así como lo haría posteriormente el Mesías, no era buscar nuevas formas y nuevos caminos, sino que era seguir fielmente el camino que había recorrido su padre. Por lo tanto,
Cuando hubo una hambruna en la tierra, inmediatamente pensó ir a Egipto, ya que así había hecho su padre. Cuando fue a Gerar, excavó los mismos pozos que había excavado su padre, y les dio los mismos nombres que les había dado Abraham. Sin embargo, hay un aspecto de Isaac que pareciera contradecir la idea de que siguió a su padre en todos los aspectos. Abraham e Isaac tenían personalidades muy diferentes. Como ya dijimos antes, Abraham personificaba el atributo de Gesed, y esparcía su bondad por doquier. Isaac, por otro lado, se caracterizaba por su autodisciplina y fortaleza interior. Abraham fue el mejor ejemplo a seguir que uno podría tener. Hubiese sido natural que Isaac tratara de emular cada una de las acciones de su padre. Sin embargo, Isaac no se contentó con eso y forjó su propio camino en el servicio a Dios. Vimos que, por un lado, Isaac representa la continuación de la tradición, al no desviarse del camino que su padre había fijado. Pero por el otro lado, Isaac poseía un carácter completamente diferente al de su padre. ¿Cómo podemos conciliar estos dos aspectos? La verdad es que no hay contradicción. Todo practicante de la Torá cuenta con una línea de tradición que se remonta hasta Abraham, y está obligado a adherirse por completo a las instrucciones y actitudes que involucra esta línea de tradición. Una persona no puede elegir sus propios valores, hay una tradición que lo guía en la vida. Pero al mismo tiempo, esto no significa que todas las personas que estén en la cadena de la Mesorá deban ser idénticas unas a otras en todos los aspectos. Hay muchas formas en las que una persona se puede expresar a sí misma, dentro del marco del cumplimiento de la tradición. Y aquí surge una pregunta extraña, porque la Torá enfatiza que el árbol de la vida estaba en el medio del jardín del Edén. Esto nos enseña que hay un punto central de verdad, pero que hay muchos puntos que lo rodean, cada uno de los cuales se encuentra a la misma distancia del centro. De la misma manera, hay muchos enfoques en la práctica de la Torá que enfatizan diferentes formas de servicio, y diferentes rasgos personales, y mientras estos permanezcan dentro de los límites de la tradición, todos tendrán la misma validez. La idea de que hay muchas formas válidas, en las que un creyente observante se puede expresar, es relevante en muchas áreas de nuestras vidas, como por ejemplo, en el desarrollo de la personalidad propia. Muchas sociedades tienen una tendencia que lleva a que ciertos rasgos de personalidad sean más alabados que otros. Un padre extrovertido que tiene un hijo introvertido, puede tender a pensar que la naturaleza tranquila de su hijo es un defecto de su personalidad, y por lo tanto, puede tender a presionarlo para que cambie. Sin embargo, lo más probable es que solo logre hacer que el niño sienta que es inadecuado. La tarea del padre es entender que quizás su hijo es diferente a él, aceptarlo como es, y trabajar en sus fortalezas. Del mismo modo, puede que un niño encuentre difícil sentarse durante largos periodos de tiempo, y enfocarse en el estudio. Si un padre o un maestro ejercen demasiada presión sobre el niño, lo más probable es que cuando crezca, se rebele. Pese a que este mensaje aplica principalmente a la paternidad, también aplica en gran medida a nuestro servicio a Dios. Puede que a veces nos sintamos inadecuados en algunas áreas de la vida, ya que no encajamos en el consenso de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, si se nos permitiera expresar nuestras fortalezas, podríamos encontrar más satisfacción en nuestras vidas, personalidades o estudio. Obviamente esto debe ser hecho con una guía, y con un estricto apego a la Torá. Veamos cómo eran las relaciones de Isaac con sus seres queridos. Con Rebeca su mamá, Génesis 21 9-10, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Génesis 24:67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Con Abraham su padre, Génesis 21:8. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Génesis 22:2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Génesis 25:5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Con su hermano Ismael, Génesis 25:8-9, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón hijo de Zoareteo, que está enfrente de Mamre. Con su esposa Rebeca, Génesis 24:67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Génesis 25:21, y oró Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca su mujer. Génesis 26:8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Con su hijo Esaú, Génesis 27:4 y 39, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba.
con su hijo Jacob. Génesis 27 al 29, y Jacob se acercó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Dios ha bendecido, Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Con la gente. Génesis 26 al 23, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Dios nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Con las autoridades. Génesis 26 al 31, y ellos respondieron, hemos visto que Dios está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Dios. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Con Dios. Génesis 35 27 al 29, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Isaac instituyó la oración de la tarde, y en el Nuevo Testamento, se le cita en las cartas de Hebreos y Santiago. La característica de Isaac, era el amor. Él trataba con amor a todos. Cuando alguien quería pelear con él se alejaba, siempre su trato fue amoroso. Y esa característica también hace un paralelismo con el Mesías. Entonces, hemos visto muchas características de la personalidad de Isaac que lo hacen digno reflejo del Mesías. El principal, sin lugar a dudas, es el amor. Sin embargo, el no menos importante que casi no se menciona, es la parte del juicio, la corrección, el tikkun que el Mesías viene a realizar sobre la descendencia de Isaac. La Torá es un elemento de depuración en nuestras vidas, nos ayuda a romper con los patrones que la sociedad y la familia nos imponen. Esa es la bondad de Dios a través de su palabra. Las matriarcas Sara, Rebeca y Raquel no podían tener hijos, porque venían de una familia y de una sociedad idólatra. Por lo tanto, los patrones espirituales que le transmitirían a sus hijos sería la idolatría, y fue hasta que sometieron y sujetaron dichos patrones al poder y a la autoridad de Dios que pudieron quedar embarazadas. Génesis 18 13 14. Entonces Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 25 21. Y oró Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca su mujer. Génesis 30 22 23, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. En el caso de Sara y Raquel, vemos a Dios intervenir directamente con ellas, pero en el caso de Rebeca, vemos la intercesión de Isaac. Esto nos descubre el secreto de la oración por los demás. Isaac oró por su mujer, y Dios aceptó la oración, porque Isaac en verdad deseaba que Dios concediera la petición de su esposa, es decir, Isaac hizo suya la oración de ella, y por eso, Dios recibe la oración, la acepta y concede la petición. Entonces se trata de que, cuando oremos por la petición de otra persona, debemos de hacer nuestra, esa necesidad, para presentarla ante Dios. Juan 11 41 42, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cuando hacemos nuestras, las necesidades de alguien más para presentarlas ante Dios, estamos agradando a tres personas. A la persona necesitada, porque se siente apoyada, y no se siente sola. A uno mismo, porque ayudar a los que tienen necesidad, causa satisfacción. A Dios, porque se cumplen dos mandamientos, llorar con los que lloran, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nuevamente, vemos que el sello de la personalidad de Isaac, es el amor. Pero la pareja es de dos, y si hablamos de Isaac, tenemos que hablar de la personalidad de Rebeca su mujer. Génesis 25 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. De entrada, vemos que la Biblia destaca que Rebeca es hija de Arameo, y hermana de Arameo. Arameo en hebreo, es la palabra, Arami, del diccionario Strong 761, y se define como el gentilicio de la ciudad de Aram, lo que hoy es Siria.
pero este término aparece relacionado con otro significado, en el Diccionario de Definiciones Arameas Hebreas, de Brown Driver Briggs como agonía. O sea que Rebeca es hija de la agonía, hermana de la agonía. Todos traemos esa herencia, la herencia del mundo, la agonía. Por eso, cuando venimos al camino de la fe, la Torá nos instruye que al comenzar a guardar Shabbat y cumplir mitzvot, hagamos la siguiente oración. Deuteronomio 26, 5 al 9. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y Dios oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Esto se refiere a los patrones que heredamos del mundo a través de la sociedad y de la familia, los cuales nos esclavizan, hasta que venimos al camino de la fe, y Dios nos liberta. ¿Por qué romper con el mundo? Es quitarnos los patrones, y educarnos en la Torá. El mundo está pasando por muchas tragedias de todo tipo, tanto las causadas por el hombre, como por la naturaleza misma, y la pregunta es, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, pero la gente está lejos. Porque la causa de las tragedias en todas las naciones, es por lo asimilados que estamos, a las cosas del mundo. El ejemplo lo tenemos, en el embarazo doloroso, y en los hijos a los que Rebeca dio a luz. Génesis 25, 22, 23, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y le respondió el Señor: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hablamos del nacimiento de dos culturas, dos formas de pensar, dos maneras de ser y de actuar totalmente opuestas, separadas y divididas, el mundo y la Torá. Uno más fuerte, porque es popular, porque todos lo siguen. Todos, absolutamente todos, tenemos cierta asimilación a las cosas del mundo, y es entendible, por la formación que hemos tenido sin Torá, y por las necesidades propias de la vida, pero la obligación es asimilarnos a la Torá, dejando los patrones que la sociedad nos marca, pero sin caer en la religiosidad. Es decir, debemos de tener claro, que para sobrevivir en este mundo, hay que saber convivir, pero sin asimilarse a las tendencias de la sociedad. Esa era la oración del Mesías por sus discípulos. Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos servir a dos amos. Santiago 4:4, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El objetivo aquí es que tenemos que lograr que la misma fuerza interna que nos mueve por las cosas del mundo, tenga al menos el mismo poder, por llevarnos a las cosas de Dios. Isaac siguió los pasos de su padre Abraham, manteniendo la tradición de servir a Dios, pero desarrolló su propia personalidad. Se casa con Rebeca, hasta que Rebeca entiende que en esta familia, habría que romper con los patrones que ella traía de su familia, y de su sociedad. Esta parashá nos muestra el conocido episodio de la venta de la primogenitura, por un plato de lentejas. Génesis 25, 29 al 34, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. De aquí aprendemos dos cosas interesantes. Cuando Esaú pide a Jacob un poco del potaje que estaba preparando, y Jacob pide a cambio los derechos de la primogenitura, Esaú despreció la primogenitura, y accedió bajo juramento, nadie le robó nada. La lección práctica de vida que esto nos deja, es saber distinguir entre lo importante y lo urgente. Nunca menospreciar lo importante, por resolver lo urgente, porque luego eso importante que despreciamos, se vuelve para nosotros una necesidad urgente. Las necesidades inmediatas pueden ser abrumadoras, que nos hacen perder la perspectiva real de la vida. Las necesidades inmediatas son consecuencias por descuidos del ayer. ¿Qué descuidamos? Dejamos de estar enfocados en lo importante, que es nuestro plan de vida basados en la Torá. Cuando perdemos esa visión, empiezan a surgir necesidades que se vuelven urgentes, y atraen más necesidades, que se vuelven urgentes, y terminan ahogándonos. Pero cuando estamos enfocados en lo importante, que es nuestro plan de vida en la Torá, también se van a presentar necesidades, pero estas no nos van a ahogar, porque al caminar en la Torá, siempre vamos a encontrar las herramientas, y la ayuda divina para resolver las necesidades.
Jacob estaba enfocado en lo importante, y le llegó la oportunidad y la tomó, mientras que Esaú despreció lo importante. Adentrándonos un poco más profundo en este episodio, debemos de tomar en cuenta que el primogénito es el que le pertenece a Dios, todo el que abre matriz. Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Lucas 2:23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. El hijo primogénito es el que continúa la labor del padre en el hogar. Jacob había estudiado la palabra de Dios desde niño a los 9 años, hasta los 32 de edad. Así lo describe un libro, que la misma Biblia recomienda leer, el libro de Yaser. Yasar 28:18, y en ese tiempo Isaac envió a su hijo menor Jacob a la casa de Semieber, y él aprendió instrucciones de Dios, y Jacob permaneció en la casa de Semieber por 32 años. Y Esaú su hermano no fue, porque no quiso ir, y él permaneció en la casa de su padre en la tierra de Canaán. Como lo vemos en este pasaje histórico, la primogenitura no fue el primer desprecio que Esaú hacía las cosas de Dios. Ya desde pequeño, despreció aprender la palabra del Señor. Por su parte, Jacob lo que pretendía era poner en práctica todo lo que había aprendido durante más de 3 décadas, pero no lo podía hacer, porque esa labor le correspondía a Esaú, y por eso le propone un acuerdo, un trato. A Esaú no le interesa practicar Torá, y por eso desprecia la primogenitura, porque él se mueve bajo su propio criterio, y bajo los conceptos del mundo y la sociedad en la que vive. Rebeca se preocupa, porque Esaú está dando una mala imagen, un mal testimonio de lo que es su familia. Como primogénito, está denigrando la reputación de los principios y valores que distinguían a su casa, y a su esposo Isaac, y al mismo Abraham. Génesis 26:28-29. Y ellos respondieron, hemos visto que Dios está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Dios. Así veían los filisteos a Isaac y a su familia, y esa buena imagen, Esaú la estaba deteriorando, y Rebeca quería cuidar el buen nombre que tenían. A Esaú no le interesaba la parte espiritual, pero luego se amargó y gritó, porque al no estudiar Torá, se le pasó por alto, que al primogénito le toca doble porción en la herencia. Deuteronomio 21:16-17, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. El odio de Esaú, por haber perdido la primogenitura, no fue por la bendición espiritual, sino por la herencia material que no pudo obtener. Los dos hijos de Isaac y de Rebeca que peleaban desde antes de nacer, nos muestran los dos caminos que tenemos en esta vida, el camino de Esaú, que son las tendencias y las modas que el mundo nos ofrece, y el camino de Jacob, que es el estudio y la práctica de la palabra de Dios. Y para elegir el camino correcto, Dios mismo nos da la clave. Malaquías 1:2-3, yo os he amado, dice Dios, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Dios, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La disyuntiva está, en elegir el camino de quien Dios ama, o el camino de quien Dios aborrece, el camino del mundo, o el camino de su palabra. Porque en su palabra está su presencia.